Un avión de pasajeros se ha estrellado en el sureste de Rusia. El humo que se elevaba del avión en reacción de la era soviética y cayó en una densa zona boscosa podía verse desde lejos. La industria de la aviación civil y militar rusa está colapsando. Los cielos rusos ya no son corredores de tráfico, sino que se han convertido en zonas de exclusión aérea. Desde gigantes de la carga hasta aviones de pasajeros, el cielo ruso se ha convertido ahora en una zona de accidentes. Los pilotos mueren, los aviones se desintegran en el aire, y la población rusa se da cuenta con horror de que viajar del punto A al punto B en este vasto territorio que abarca 11 zonas horarias se ha vuelto similar a jugar a la ruleta rusa. Vean este video que ha circulado trágicamente en las redes sociales en los últimos días. Estas personas no están buscando especies raras de peces en un lago con un bote. Lamentablemente, están buscando los restos de un gigantesco Antonov AN-22 y su tripulación desaparecida, víctimas de la decadente aviación rusa. El 9 de diciembre, uno de los últimos grandes símbolos del poder militar ruso sufrió un desastre fatal sobre los cielos de Ivanovo. La tripulación rusa intentó alejar la aeronave de las áreas residenciales antes del impacto, pero el fuselaje se desintegró al chocar contra la superficie del agua. El Ministerio de Defensa ruso confirmó el incidente. El Kremlin está en pánico, afirmando que el avión, de 51 años, solo estaba realizando un vuelo de prueba después de un mantenimiento de rutina. Dos realidades mortales se esconden detrás de este accidente: la arrogancia y la incompetencia. La arrogancia. Putin declaró que podían volar sin tecnología occidental. Pero hoy en día, los ingenieros rusos se ven obligados a reparar motores estadounidenses sin certificación y utilizando métodos rudimentarios. El estado de la flota Antonov AN-124 Ruslan, la base de la capacidad de transporte pesado de Rusia, constituye la base de esta crisis de capacidad. Los motores de estos gigantes a reacción se fabricaban en la legendaria planta Motor Sich en Zaporizhia, Ucrania. Lo devastador es que los propios misiles rusos han atacado las instalaciones de Motor Sich, destruyendo efectivamente su propio futuro logístico. Sin Motor Sich, estos aviones están obligados a permanecer en tierra. En esta desesperada situación, los generales rusos tuvieron que recuperar el AN-22 de 51 años como último recurso. Y en un trágico desenlace, quizás el último Antonov AN-22 superviviente del mundo, y el avión de transporte turbohélice más grande del mundo, se estrelló cerca de la presa de Ubotskoye junto con 7 tripulantes. La población rusa está harta de esta ruleta rusa. Los aviones militares rusos están bombardeando accidentalmente ciudades fronterizas. Los aviones de pasajeros rusos se están desintegrando en el aire. E incluso los aviones militares, como mencionamos antes, están perdiendo las alas. Los rusos ya no confían en el medio de transporte más rápido a través de su vasta geografía. El tráfico de pasajeros, que antes de la guerra alcanzaba los 111 millones, se ha desplomado a 95 millones. Esto se debe a que los ciudadanos prefieren viajar en tren, un medio que garantiza la supervivencia, incluso si se necesitan días para recorrer miles de kilómetros. Sin embargo, para ver la evidencia más concreta de esta traición, no necesitamos mirar los informes técnicos, sino el Kremlin aéreo en el que aborda el propio Putin. La seguridad de lujo del IL-96 y el marcado contraste creado por los aviones civiles que caen justo debajo. Porque, miren, cuando él viaja de un extremo al otro del mundo, no aborda los aviones descuidados que su propia gente tiene que tomar. Él vuela en el IL-96-300PU. Este avión puede volar 11.000 kilómetros sin escalas sin reabastecer ni una sola gota de combustible. Por dentro es una espeluznante mezcla de lujo bañado en oro y tecnología letal de la Guerra Fría. Sus sistemas de comunicación están completamente encriptados. El fuselaje es un Kremlin volante, equipado con inhibidores de radar y los sistemas de defensa antimisiles más avanzados. Pero mientras el zar se desliza por los cielos en una burbuja de seguridad, protegido nuclearmente y lujosamente, no se puede decir lo mismo de las rutas aéreas de la nación que gobierna. Este colapso militar puede ocultarse al público. Puede ser encubierto como secreto de Estado.
pero el 15 de noviembre de 2025 fue imposible ocultar lo que sucedió a bordo del avión Sukhoi Superjet 100 de Rossiya Airlines. El motor de un Sukhoi Superjet 100 de Rossiya Airlines se desintegró en el aire frente a 90 pasajeros. Las imágenes, grabadas por los pasajeros en pánico y horror, mostraron la verdadera condición de la tecnología de fabricación rusa. ¿Qué tan aterrador es eso? Estás obligado a volar en un avión donde tu seguridad no está garantizada y estás grabando los momentos. Sin embargo, hay quienes no tuvieron la suerte de esos 90 pasajeros. En una base aérea en Siberia, docenas de soldados rusos uniformados están tratando de empujar a mano un gigantesco avión de transporte Il-76 de 100 toneladas. Esta es la base aérea militar de la superpotencia nuclear, de la que Vladimir Putin hablaba cuando afirmaba que pondríamos a Occidente de rodillas y que sacudiríamos al mundo con nuestros misiles hipersónicos. Pero lo que ven no es tecnología. Cuando los ingenieros son enviados al frente para operaciones especiales, esta operación especial de empuje de aviones se queda atrás. Los rusos han pasado ahora a la logística a fuerza humana. Ahora miren estas imágenes. ¿No son trágicas? Este es un helicóptero ruso Ka-226. En su interior, ingenieros rusos están desarrollando sistemas de control de tierra, diagnóstico y otros equipos para los aviones Sukhoi y MiG, que lanzan misiles y bombas sobre las ciudades ucranianas. Pero esto no es sabotaje, es decadencia desde dentro. Los puentes aéreos de Moscú ya están cerrados. Pero este no es el colapso de un mero sector. Las sanciones occidentales han llevado a la aviación civil y militar rusa a un estado en el que la gigantesca flota de transporte aéreo que fue el orgullo de Rusia ha sido destruida oficialmente. La situación es crítica y caótica. Las flotas de transporte rusas se han reducido a la mitad debido a la grave escasez de repuestos, la falta de personal experimentado y bien capacitado y la escasez de aeronaves operativas. El colapso de la aviación no significa solo que los turistas rusos no puedan ir de vacaciones. Rusia es una vasta geografía que abarca 11 zonas horarias. Lo que mantiene unido a este país son el ferrocarril y el transporte aéreo. Cuando los aviones de carga dejan de volar, el sistema circulatorio de Rusia se detiene. ¿Qué pasa cuando un pueblo en Siberia espera medicinas? O una fábrica en el lejano oriente espera una pieza de maquinaria de Moscú y ese avión de carga no puede despegar. El país está fragmentado. El poder de Moscú termina donde sus aviones no pueden aterrizar. El cese del transporte de carga ha paralizado la modernización industrial rusa y ha reducido el mercado de consumo. En este mismo momento, las regiones remotas de Rusia se están separando, de hecho, del gobierno central. Las medicinas no llegan a donde se necesitan. Las vacunas no llegan. Los alimentos frescos no llegan. Los repuestos críticos que no pueden llegar desde Occidente están paralizando las fábricas rusas de automóviles civiles y maquinaria. Esto significa un enorme ejército de desempleados para Putin. La logística es la pesadilla geográfica de Rusia. Ahora dirijamos la cámara a Siberia. Sin embargo, el Kremlin está haciendo declaraciones chocantes, ignorando esta pesadilla. Se invita a la población rusa, que no puede acceder a muchos bienes de consumo, desde alimentos básicos hasta suministros médicos, a subirse a un avión. Sin embargo, el 15 de noviembre un avión se desintegró en el aire frente a 90 pasajeros y el 24 de julio murieron 49 ciudadanos. El 9 de diciembre, 7 tripulantes a bordo de un avión murieron debido a fallas en el sistema. Además, estos eran los pilotos de prueba más experimentados de Rusia. El Ministerio de Transporte de Putin emitió una ridícula declaración el 7 de octubre de 2025, afirmando que los incidentes de aviación supuestamente se habían reducido en un 39%. Sin embargo, el 14 de octubre, informes de aviación independientes revelaron exactamente lo contrario. Se registró un alarmante aumento del 440% en las tasas de accidentes mortales. Pero el golpe más fuerte vino desde dentro. El propio organismo regulador estatal, Rostransnadzor, contradijo por completo al Ministerio de Transporte, anunciando que había iniciado inspecciones de emergencia de 51 aerolíneas rusas debido a alarmantes tendencias de seguridad. Este es un conflicto interno, que muestra que incluso las instituciones del régimen están en pánico,
y que la propaganda y la realidad ya no pueden coexistir. ¿Se limita la debilidad de Putin y el colapso de la aviación civil rusa a la decadencia causada por las sanciones occidentales? No. En la cima de este imperio oxidado y temeroso, el fuego comenzó a caer del cielo, comenzando a finales de octubre de 2025. Esta es la audaz y cruel campaña de ataque con drones de Ucrania, que lleva la guerra al corazón de Moscú. Los ataques paralizaron la defensa aérea y el control de tráfico aéreo civil de la capital, hasta el punto de que la agencia de aviación rusa, Rosaviatsia, activó el Plan Cover. Las operaciones fueron suspendidas indefinidamente en 13 aeropuertos alrededor de Moscú, incluidos Vnukovo y Domodedovo. Esta ola de ataques no se detuvo. Noviembre vio múltiples oleadas de ataques a gran escala, y docenas de aeropuertos civiles rusos fueron cerrados. La última ola de ataques a gran escala se extendió hasta el puerto de Novorossiysk y resultó en el cierre de 11 aeropuertos más. Esto no es solo un retraso o un contratiempo, es una puñalada en el corazón de la red logística centralizada en Moscú del país. La cancelación de cientos de vuelos significó que decenas de miles de pasajeros, enojados y asustados, quedaron varados durante horas en gigantescas terminales como Vnukovo, Domodedovo y Sheremetyevo, sin saber qué hacer. Todo esto demuestra cuán vacía era realmente la promesa de estabilidad de Putin. La guerra ya no es una operación especial en la televisión. La guerra es la gente esperando en la fila de boletos en la estación de Moscú. Este es el colapso de la logística civil. Y esta humillación no se limita a Moscú. Las olas de la crisis se extienden más allá de las fronteras de Rusia. Está avergonzando al régimen de Putin en el escenario internacional. Red Wings Airlines se ha convertido en el símbolo de este colapso. No es casualidad que casi todos los aviones Boeing 777 de largo alcance de la compañía, que se suponía que traerían de vuelta a ciudadanos rusos desde destinos vacacionales o extranjeros, fallaran al mismo tiempo. Esto es un resultado directo de la incapacidad de realizar el mantenimiento requerido debido a las sanciones, la canibalización técnica y la bancarrota ingenieril. Miles de ciudadanos rusos quedaron varados en varios países, principalmente Turquía. El Estado de Putin está en un estado de impotencia, incapaz de traer de vuelta a sus propios ciudadanos. Esto no es solo un problema logístico, sino un desastre de propaganda. La Rusia que Putin comercializa como una superpotencia se ha convertido en un tigre de papel que ni siquiera puede recoger a sus ciudadanos de los centros turísticos. La ecuación que Putin propuso al pueblo ruso siempre fue sencilla. Entréguenme su libertad política y su derecho a la disidencia, y a cambio les daré dos cosas fundamentales: estabilidad y seguridad. Esta promesa fue ampliamente aceptada por la población después del caos de principios de los años 2000. La aviación civil fue el símbolo más brillante de esta promesa. Las flotas modernas de S-7 y Aeroflot eran la prueba de que Rusia se había integrado con Occidente, se había modernizado y, lo más importante, había escapado de los peligrosos y abandonados escombros soviéticos de los años 90. En octubre de 2025, ambos términos de este contrato son nulos. La promesa de estabilidad se ha desvanecido con la bancarrota de S-7 y Ural Airlines. Los aviones desmantelados para chatarra no son un monumento a la estabilidad económica, sino a la decadencia industrial. La promesa de seguridad quedó enterrada bajo los escombros del AN-24, que cayó en Tinda en julio de 2025. Esta espiral de desesperación ha empujado al régimen de Putin a movimientos aún más peligrosos y temerarios. La aerolínea clave controlada por el Estado, Aeroflot, anunció en octubre de 2025 que repararía por sí misma los motores occidentales Boeing y Airbus sin certificación internacional. Esto no es una solución, sino una admisión. Es un anuncio de que el régimen desprecia totalmente la seguridad civil, que la mentira de la sustitución de importaciones se ha derrumbado y que han convertido la ruleta rusa en política de Estado. Este anuncio es una señal aterradora para cualquiera con conocimientos técnicos. Reparar motores a reacción sin ayuda es una invitación al desastre. Estos motores requieren álabes de turbina fabricados con precisión nanométrica, aleaciones especiales y software complejo que solo el fabricante puede proporcionar. La jugada de Aeroflot es el equivalente a decirle al público: si abordan estos aviones, la responsabilidad es suya.
Y el precio de esta política de reparación no certificada estaba a punto de ser pagado por los 90 pasajeros del avión de Rosilla el 15 de noviembre. Este es un movimiento de pánico que muestra que tragedias como el AN-24 podrían ser solo el comienzo y que el Estado ya no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos. La confianza fue destruida ese día en los hangares de reparación de Aeroflot. Para comprender la importancia estratégica de este colapso, hay que mirar la geografía de Rusia. En el país con la mayor superficie terrestre del mundo, la aviación civil no es un lujo, sino la columna vertebral logística principal, el fundamento de la unidad nacional. Rusia abarca 11 zonas horarias diferentes. Viajar de Moscú a Novosibirsk, en Siberia, o a Vladivostok, en el lejano oriente, por carretera o ferrocarril, puede llevar semanas. El funcionamiento de la economía, la administración y la logística militar depende completamente del transporte aéreo rápido y confiable. Romper esta columna vertebral significa que Rusia está siendo fragmentada, de hecho, dentro de su propia vasta geografía. Los centros regionales en Siberia y el lejano oriente se enfrentan al riesgo de perder la conexión logística con el centro. Esto no es solo un problema de viaje, es un riesgo potencial de caos regional y separatismo que amenaza el modelo de poder vertical de Putin. Una federación donde los gobernadores no pueden volar a Moscú y los suministros críticos no pueden llegar a Siberia solo puede existir en papel. Este colapso sistémico no ocurrió de la noche a la mañana, ni por un solo evento. Es el resultado de una convergencia de dos operaciones, dos frentes diferentes que se activan mutuamente, que se originan en dos errores estratégicos fundamentales de Putin. La columna vertebral de la aviación civil rusa fue bloqueada simultáneamente por un golpe externo rápido y agudo y un veneno interno lento y mortal. Putin subestimó ambas amenazas. Se equivocó en ambos frentes. El primer frente es la muerte rápida desde el exterior. El error fundamental de Putin fue la arrogante creencia de que podía mantener la guerra dentro de las fronteras ucranianas, controlar la naturaleza asimétrica del conflicto y evitar que se extendiera al territorio ruso. A partir de octubre de 2025, el cierre simultáneo de docenas de aeropuertos casi a diario demostró cuán infundada era esa creencia. Esto no es un éxito aislado, sino la culminación de una campaña de estrangulamiento sistemático de meses de duración. Los repetidos ataques a lo largo de octubre de 2025 en Moscú, Sochi y Nizhny Novgorod demostraron que incluso la capital, el activo más preciado de Rusia, era vulnerable. El objetivo militar de estos ataques fue mucho más allá de alcanzar una batería S-400. El verdadero objetivo fue Rosaviatsia, la propia agencia de aviación civil rusa. El propósito es obligar al sistema a activar el Plan Cover de forma continua. El Plan Cover es un protocolo de emergencia civil que ordena la suspensión de todo el tráfico aéreo civil en una zona ante la detección de una amenaza no identificada en el cielo. Esto no es una victoria de defensa aérea, sino un mecanismo de parálisis logística. Ucrania logró paralizar la infraestructura de aviación civil rusa, valorada en miles de millones de dólares, a un costo de solo miles, sin derribar ni un solo avión, mediante el uso de drones baratos y de producción masiva. La defensa aérea de Putin está tan dispersa para proteger el Kremlin y las bases militares que los corredores aéreos civiles y los centros logísticos están completamente desprotegidos. El cielo de Moscú, la noche del 29 de octubre, es la prueba viviente de que Putin ha perdido el control. Los miles de pasajeros enojados y varados, agolpados en las terminales de Vnukovo, Domodedovo y Sheremetyevo, experimentaron de primera mano la vacuidad de la propaganda del Kremlin. El segundo frente es la muerte lenta, más insidiosa y devastadora desde dentro. El verdadero punto ciego de Putin no fue la debilidad militar, sino la arrogancia tecnológica. Desde el comienzo de la guerra, el Kremlin ha intentado convencerse a sí mismo y al público de que la doctrina de sustitución de importaciones funcionaría, que Rusia podría sobrevivir sin tecnología occidental. La aviación civil es donde esta mentira queda expuesta de la manera más flagrante. El corazón de la crisis reside en los motores específicos de los que depende alrededor del 40% de la flota de S-7, una de las aerolíneas más modernas y populares de Rusia.
Los motores de la serie Pratt & Whitney PW100G de fabricación estadounidense. En 2023, Pratt & Whitney identificó una falla de seguridad latente en los discos de metal en polvo de alta tecnología utilizados en estos motores y emitió un retiro global y un mantenimiento obligatorio. Esto no era una sanción militar. Era un protocolo de seguridad ineludible basado en la Ley de Aviación Civil Internacional, y Putin saltó directamente a esta trampa. Debido a las sanciones, las aerolíneas rusas ya no pueden enviar estos motores a mantenimiento, recibir las actualizaciones de software necesarias u obtener repuestos críticos. El Kremlin puso a sus propias aerolíneas, a su propia gente y a su propia imagen de modernidad en una situación de pérdida total e irrecuperable. Si vuelan estos motores, se arriesgan a que exploten en el aire y causen una catástrofe civil, como en el accidente del AN-24 en julio de 2025. Si no vuelan, compañías como S7 y Ural Airlines tienen que dejar en tierra la mitad de su flota, cesar operaciones y enfrentar una bancarrota inevitable. A octubre de 2025, docenas de aviones Airbus A320neo de S7 están parados en los aeropuertos de Moscú y Novosibirsk, esperando el mantenimiento necesario del motor P&W que no se puede realizar. Estos aviones ya no son una flota, sino un cementerio metálico, esperando a ser desmantelado para obtener repuestos. La doctrina de sustitución de importaciones de Putin ha fracasado en producir incluso un solo álave de turbina para un motor a reacción de alto rendimiento. Este estancamiento de doble filo ha convertido los cielos rusos en prisioneros de la propia arrogancia de Putin. Este es el resultado inevitable de una cascada de errores estratégicos e incompetencia tecnológica que se ha acumulado durante los últimos 2 años, ignorada y encubierta con mentiras. La respuesta de Putin a esta incompetencia tecnológica fue la importación paralela. El régimen afirmó que podía obtener los repuestos necesarios a través de países amigos, estableciendo complejas redes de empresas fantasma. Este plan podría haber funcionado por un tiempo para componentes de baja tecnología, como neumáticos, pastillas de freno o filtros de cabina. Pero no se puede obtener el núcleo de un motor Pratt & Whitney, su software o los álabes de turbina de alta presión del mercado gris. A fines de 2024, era obvio que esta mentira no podía sostenerse. Los márgenes de S7 cayeron 1/3 porque tenían que dejar sus flotas en tierra. Ural Airlines se hundió en deudas. La desesperación encendió el canibalismo industrial. Las aerolíneas dejaron en tierra permanentemente algunos de sus aviones y comenzaron a usarlos como almacenes de piezas para mantener operativa el resto de la flota. Esto no es una solución, sino una espiral de muerte. La apuesta tecnológica y la estrategia de canibalización de Putin fracasaron estrepitosamente en julio de 2025. Cerca de Tinda, un viejo Antonov AN-24 se estrelló poco después de despegar debido a una falla en el motor. Este accidente fue el símbolo de un fracaso específico. Aunque el AN-24 es un caballo de batalla soviético, las sanciones hicieron imposible incluso su mantenimiento básico. Como resultado, los cielos de Rusia han sido cerrados. Este cierre no es un informe meteorológico, sino el final de una era. La arrogancia tecnológica de Putin, la estrategia de autocanibalización y la guerra que inició han necrosado el órgano más vital de Rusia, su red de transporte. Aviones que caen, motores que explotan, aeropuertos atacados por drones y el pueblo ruso atrapado en el aislamiento, incapaz de moverse de un rincón a otro de su vasto país. El Kremlin puede seguir mintiendo diciendo que todo está bajo control. Pero los restos carbonizados del AN-22 en Ivanovo y los miles de pasajeros enfadados esperando en las terminales de Moscú gritan la verdad. Rusia ya no es una superpotencia, sino un gigante caído que se está comiendo sus propias alas. El vuelo ha sido cancelado. ¿Cuáles son sus reflexiones sobre esto? El hecho de que Putin suba a su gente a estos ataúdes voladores mientras él permanece seguro en su lujoso jet, ¿creará una ruptura en la sociedad rusa? ¿O el miedo será suficiente para mantener el silencio? Esperamos sus pensamientos en la sección de comentarios, especialmente sus predicciones sobre cuánto tiempo puede sostenerse esta estrategia de autocanibalización. Para videos nuevos y análisis en profundidad, suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones.
Acompáñenos en la búsqueda de la verdad.